para hablar de justicia electrónica serán muchísimos temas, ya que, bueno, en un pequeño término de justicia electrónica es el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar el acceso a la justicia y a la acción judicial efectiva, ya sea incluida la resolución de disputas o sanciones penales. Aquí podemos ver cómo entran los Online Dispute Resolution y quizá también un poquito más de prueba electrónica, de documento electrónico, delitos informáticos, pero bueno, vamos a ver, más adelante voy a delimitar el concepto. Bueno, al utilizar tecnología, el manejo de diversos procedimientos administrativos antes y durante y después de procedimientos judiciales brinda un gran cúmulo de posibilidades a lo largo del proceso legal y es el camino hacia el futuro en términos de agilización y agilización de la justicia. Es decir, con esto del COVID, en 6 meses hemos automatizado casi como 6 años. Entonces, quieramos o no, pues estamos automatizando todo y la justicia va a ser electrónica. Otro concepto de justicia es que va de la mano de Electronic Government. En particular se refiere al uso de tecnologías de la información destinadas a mejorar el acceso a la justicia, aumentar la cooperación entre las autoridades legales, fortalecer el sistema de justicia, mejorar las instituciones legales, administración general de la ley, etc. Pero bueno, a lo que voy es de que hay que diferenciar en sentido estricto lo que podrá ser como el Legal Tech, en sentido de utilizar herramientas tecnológicas, o si no ya meternos a, ahora sí, Industria 4.0 y ver las tecnologías disruptivas que están permeando en la justicia y en la justicia internacional y la justicia mexicana, porque pues en el Twitter podemos ver que el ministro presidente, el consejero de la Judicatura Federal dice, no, ¿sabes qué? Los juicios en línea ya van a estar y que tú puedes utilizar la firma de aquí, la FIREL, y que también puedes utilizar la firma del SAT, la e-firma o la FIEL, para poder autenticarte, o sea, no solamente identificarte, autenticarte y poder utilizar, poder firmar documentos, poder utilizar promociones, etcétera. Pero bueno, eso ustedes si se van a la página de la Suprema Corte de Justicia, pues pueden checar lo que es el marco jurídico del tribunal electrónico, bueno, tribunal virtual, tribunal electrónico, juicio de expediente electrónico, la firma electrónica. Ahí vemos algunas normatividades. La Suprema Corte de Justicia ha sacado diversos acuerdos también. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha emitido algunos acuerdos respecto a notificaciones por correo electrónico, a cuestiones de documentos electrónicos, de comparecencias en estos medios. Mira, aquí también el Consejo de la Judicatura Federal también ha emitido diversos acuerdos. Y pues bueno, la idea es de que todo esto lo puedes checar en internet y pues simplemente es instrucciones, son reglas que se tienes que subsumir y hasta ahí. Yo le platicaba a la maestra Cintia que a lo mejor tenemos que ir un poquito más allá de lo que está, ¿no? Porque el derecho informático se está construyendo a nivel mundial y tú tienes que tomar lo que está en Europa, lo que está en México, lo que está en México, lo que está en Chile, etcétera. Y pues bueno, no solamente tienes que quedar con lo que está positivizado, sino como derecho vigente, sino que tienes que ir más allá y tienes que hacer interpretaciones extensivas para poder ahora sí argumentar y tú decidir qué es lo que está pasando en la justicia y cuál es su intersección con la industria 4.0. Pues bueno, voy a dividir esta sesión en 2 partes. Primero voy a hablar de inteligencia artificial y después de blockchain en el ámbito de la justicia. Y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, la pueden hacer. Primero, hay que definir el concepto de inteligencia artificial. A mí me gustan estas dos definiciones porque son sencillas. Una es el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana con la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción entre idiomas. Esto es lo que vemos con la inteligencia artificial que se utiliza comúnmente, ¿no? Y el segundo concepto que es de Turner dice, es la capacidad de una entidad no natural para tomar decisiones mediante un proceso de evaluación. O sea, al decir un concepto de entidad no natural, podríamos meternos hasta filosofía del derecho a la persona jurídica, una ficción. Ahí en el libro de Turner, de Robert Rules, dice que incluso a los animales, a las estatuas, los han categorizado como inteligencia artificial en el sentido de que no han sido entidades naturales, no obstante, han sido sujetos a ciertos procesos. Una vez una estatua se le cayó a una persona y esa estatua pues la tuvieron que lanzar al río, al mar, entonces diciendo que pues, era su castigo. Entonces, fíjense hasta dónde hemos llegado esas ficciones jurídicas. Y de hecho el Parlamento Europeo dice, persona física, el humano, persona jurídica, las empresas, las ficciones, y recomienda una tercera persona que es persona electrónica, aunque que será la responsabilidad de los robots, pero bueno, eso ya es otro tema de derechos humanos, responsabilidad de derecho civil.
Es muy importante esta estadística. De hecho, el último estudio de European Tech Insight 2019 dice que uno de cada 4 europeos preferiría que la inteligencia artificial tome decisiones importantes en el funcionamiento de su país. Y en Alemania, bueno, en Países Bajos, Alemania y Reino Unido, el porcentaje aún es mayor, ya que uno de cada 3 europeos lo prefieren. Entonces, imagínense la legitimidad, porque si todos sabemos que el ser humano puede ser corrompible, pues qué mejor que una entidad no natural, no corrompible, que simplemente cumple el silogismo y que interpreta y que es neutra, pues decida, ¿no? Entonces, ya por la cuestión de legitimidad, poco a poco se está ganando que los usos de decisiones automatizadas pues puedan ser utilizados. Hay 2 tipos de inteligencia artificial. La primera, la fuerte, que digo, es el super robot, el que tendrá una mente magnífica que podrá superar al humano y que, bueno, yo dudo que nos toque a nosotros, a esta generación. No dudo que llegue, pero en este momento no. Y el otro concepto es el de la inteligencia artificial débil, donde afirma que solo simulan en lugar de duplicar la inteligencia real. O sea, pueden simular, pueden aprender, pero puede tener un límite a este momento. Pues bueno, para comenzar todo esto de la inteligencia artificial, pues yo creo que Turing es el mayor exponente por el test de Turing, en donde él en su artículo de investigación dice, de su tesis, ¿pueden pensar las máquinas? Y después cambia la pregunta e intenta poner una dinámica en donde involucra a 3 jugadores, es decir, encierra en una habitación, en habitaciones aisladas a una computadora, también encierra a un humano y también encierra a un juez, que obviamente también es un humano. Entonces el juez debe de conversar con el humano y la computadora escribiendo en una terminal, es decir, como en una consola en general. Pero tanto la computadora como el ser humano intentan convencer al juez de que son humanos. Y si el juez no puede decidir quién es quién, entonces la computadora gana el juego. Entonces es el test de Turing, ¿no? De que la computadora, la inteligencia artificial, sea tan capaz de poder engañar a un humano, haciéndolo pensar que es un humano. Muy bien, y bueno, yo quiero que quede muy claro que cuando se habla de inteligencia artificial, pues todos piensan en super robots y que en algo imparable y que va a resolver y que le va a quitar la chamba a los abogados, a los jueces, y quiero decirles que no, ¿eh? El concepto de inteligencia artificial ya lo hemos visto que es la capacidad de una entidad no natural para tomar decisiones, ¿verdad? No obstante, dentro de la inteligencia artificial hay conceptos o hay tecnologías como el aprendizaje automático o el aprendizaje profundo, que vamos a verlo ahorita mismo y vamos a ver hasta el ejemplo de Ross. Cuando hablamos de inteligencia artificial, posiblemente es aprendizaje automático, ya que es cuando una computadora puede aprender y mejorar procesos de datos sin tener que programarlos explícitamente. Es decir, se utilizan conceptos avanzados de estadística, de probabilidad, y se entrena con predicciones precisas para que ciertos algoritmos puedan aprender. Y dentro del aprendizaje automático hay 4 aprendizajes. Es el aprendizaje supervisado, el no supervisado, el de refuerzo y el semisupervisado. En el aprendizaje supervisado se utilizan datos etiquetados basados en ejemplos y patrones de la información, es decir, tú le dices al programa, ¿sabes qué? Este es un conejo, y le pones un montón de fotos de conejos y le dices que es un conejo. O sea, le estás etiquetando los datos y le estás diciendo que es un conejo y le puedes poner un gato después y después lo va a identificar. Digo, estos son ejemplos muy mundanos, pero vamos a verlo ya en la cuestión legal. El aprendizaje no supervisado es cuando se está trabajando datos sin etiquetar. O sea, se utilizan algoritmos de aprendizaje profundo que simulan el cerebro humano para detectar ciertos patrones. Después, en el aprendizaje reforzado, es una forma de entrenar un modelo recompensado con predicciones precisas y castigando las que no lo son. O sea, cuando se equivoca el programa, pues se castiga de alguna manera para que siempre se tomen las mejores decisiones. Y el aprendizaje semisupervisado es una mezcla entre el primero, que es el supervisado y no supervisado, que sugiere cuando una pequeña cantidad de datos sin etiquetar, pero puede usar también sistemas de aprendizaje profundo para introducir los datos no supervisados a supervisados como un proceso que se denomina pseudoetiquetado, es decir, le das datos etiquetados, no etiquetados, y ahí va haciendo pues un cambio. ¿Y por qué tengo que tocar esto? Y es que yo siempre les he recomendado a otros abogados que siempre se meten a la naturaleza de la tecnología, ya que, digo, con el concepto de inteligencia artificial no es suficiente para poder saber los beneficios y los no beneficios de la inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales de los abogados en las leyes. Entonces, ya sabiendo el concepto de inteligencia artificial del aprendizaje automático de sus 4 tipos,
podemos ver que cuando leamos en las noticias Ross, el primer abogado robot que litiga usando inteligencia artificial, no vamos a dar cuenta que no es inteligencia artificial, es aprendizaje automático supervisado. Actualmente, bueno, el último dato que he tenido es que solamente funciona este superabogado para abogados estadounidenses, pero planean que sea pues, para todo el mundo, ¿verdad? Y ellos lo que hacen, bueno, este programa es encontrar casos relevantes en un instante y así tener una investigación legal más efectiva y eficiente. Es decir, que también cabe recalcar que este robot, pues ahí ese no es Ross. Ross es un software, digo, no tiene ni cuerpo, pero bueno, así se representa. Entonces, en sentido estricto, cuando lean esta noticia del Ross, el primer abogado, recuerden que es una plataforma legal nada más, ayuda a producir investigaciones más rápidas y fáciles utilizando inteligencia artificial, claro, pues tiene 24 horas, los 7 días de la semana servicios, ¿verdad? Imagínense, el ser humano se cansa, entonces, de que le gana a procesar información humano, claro que sí. Pero utiliza aprendizaje automático supervisado. Si vemos en la lámina anterior dice, el aprendizaje supervisado utiliza datos etiquetados basados en ejemplos y patrones de la información. Entonces, a Ross se le enseña a reconocer patrones de contexto, sintaxis y significado dentro de los documentos legales de Estados Unidos y en resumen se le otorga el material necesario y la capacitación para producir mejores respuestas y entonces ve patrones, empieza a comparar que a lo mejor un abogado tardaría semanas o meses, o a lo mejor que no se podría intuir porque a lo mejor terminas muy cansado, a lo mejor no tienes la capacidad de poder retener tanto, y Ross lo puede aportar y te da por muchísimas consultas. Entonces ahí, bueno, es una gran herramienta, pero no suple a los abogados. Después de ver de eso del aprendizaje automático, pues bueno, hay otro concepto que es aprendizaje profundo, que son enfoques de aprendizaje automático que se utilizan en modelos de redes neuronales, es decir, se inspiran en la biología de nuestros cerebros y consisten en muchas neuronas, ya que son intentos de simular el cerebro humano de manera artificial. Estos sistemas de aprendizaje automático identifican patrones, pueden mirar una imagen, reconocen una silla, a un individuo, inclusive pueden aprender a jugar un videojuego sin siquiera leer las instrucciones. En ese sentido, pues imagínense, el aprendizaje profundo en máquinas funciona escaneando datos en busca de patrones, etcétera. Es decir, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que juegues ajedrez y sin que le enseñes a jugar y empieza a mover todo y puedes ser el mejor jugador. Entonces, aquí os veo un ejemplo cómo se hacen decisiones de árboles en el Machine Learning, de que A más B es C, C más D quizás sea otra letra, pero a lo mejor son un poquito de condiciones. Y en el Deep Learning, pues digo, son pequeños productos en donde todos van conectados como si fuera un cerebro humano y va trabajando por capas. Muy bien. Ahora vamos a ver un juicio muy importante en el caso de legal, que yo recomiendo esta sentencia, es buenísima, de hecho yo creo que es la más importante de decisiones automatizadas. La sentencia es del estado de Wisconsin contra Eric L. Loomis. Y bueno, en esta sentencia del año 2016 se resolvió un caso que data desde el año 2013, en donde el estado de Wisconsin acusó a esta persona que se llama Eric Loomis de diversos delitos relacionados con un tiroteo en un automóvil. Y pues bueno, Loomis dijo que sí era culpable de los cargos. No obstante, lo que radica aquí y en la parte medular es que en la actuación procesal de la sentencia, un oficial del Departamento de Correcciones de Wisconsin emitió un informe basado en un programa informático que, bueno, es Correctional Offender Management Profiling for Altered Transaction, el programa COMPAS, o el COMPAS, como lo quieran llamar, y que este programa hizo evaluaciones donde el software estimaban y evaluaban la posibilidad de que un acusado se convirtiera en residente, informando el riesgo de reincidencia. Es decir, el programa dijo que esta persona tenía todos los elementos para que fuera un residente y como criminal. Entonces, pues Eric Loomis dijo, oye, pues como un programa, como una decisión automatizada me puede afectar a mí. Entonces lo que él hizo es, intentó impugnar el uso por parte del Estado de ese software, en primer lugar porque era de código cerrado, es decir, nadie podía leer el código porque era propietario de una empresa y por las cuestiones de patentes, de propiedad industrial, de secretos comerciales, pues no lo querían liberar. Pero bueno, yo siempre he preferido el código abierto, creo que es la mejor opción por un derecho de auditabilidad y transparencia, pero bueno. En la sentencia de Eric Loomis le dictaban 6 años de prisión, independientemente de que si iba a ser residente o no, o si el programa lo estaba estimando así. Entonces, Loomis argumentó que el uso de 3 algoritmos predictivos en la sentencia violaba el derecho del acusado al debido proceso, y es cierto, ¿no? Porque, en primer lugar, se cuestionaba la validez científica y la precisión de dichos algoritmos, y también violaba el debido proceso, ya que
este programa, bueno, hubo algunos artículos posteriores científicos donde dice que tenía sesgo de género y la raza. Entonces, pues bueno, ahí quedó el artículo, pero la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando llegó a la segunda instancia, para apeló en este caso, decidió no escucharlo, dejando la decisión de la Suprema Corte de Wisconsin sin cuestionar. Pero bueno, la reflexión aquí es que, bueno, si bien en el caso de Lomi se utilizó un algoritmo que evaluaba las posibilidades de reincidencia de un delincuente y también ayudaba, porque una cosa es ayudar y otra cosa es que tengas una decisión automatizada y que él mismo te pueda juzgar, o sea, es recomendativa, pero hasta ahí. Es el primer asunto que nos hace preguntarnos sobre las influencias de las máquinas en el funcionamiento de la justicia, incluso en otros ámbitos. Entonces, ahorita está mucho de moda, incluso en la Unión Europea, lo de una inteligencia artificial ética y fiable, el INAI, con el Banco Interamericano de Desarrollo, está sacando un proyecto para empresas para la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos automatizados de inteligencia artificial para poder evitar la creación de cajas negras, es decir, que no se sepa ni cómo resuelve el programa, simplemente resuelve, pero tú jamás sabes cuáles son los elementos que cuenta para poder resolver y se está promoviendo un derecho a la explicabilidad en razón de que, pues bueno, tengo una decisión automatizada, explícame por qué sucedió esto.